La charla de hoy tiene que ver con cosas con las que estamos trabajando con Angie, y de las que he hablado ya en dos oportunidades. Creo que esta ya fue la última vez que hablo de profesión. Bueno, entonces, para empezar, lo que vamos a necesitar es, vamos a trabajar con ecuaciones de operadores. El teorema de Douglas caracteriza cuando una ecuación de operadores es soluble. Dice que tiene una ecuación de x igual a w tiene solución. Si es solutiva la distribución de rangos, si es solutiva esta otra condición de mayorización de los operadores. Y cuando tiene una solución es acotada, entonces hay una única que cumple con esta condición, la distribución del rango del rango de t, y esta que se llama solución reducida de rango, que satisface también esta condición, aunque esta condición no es la que la caracteriza, no es la que le da el inicio, ¿no? Esta condición no es la que le da el inicio. Bueno, uno le puede dar una forma explícita a esa solución reducida de Douglas en términos de fuerza de Milton-Rolls, es un operador. Recuerdo la definición, da un operador acotado, lineal y acotado, en el espacio Hilbert. La inversa de Milton-Rolls es un operador con un principio general densamente definido, en el dominio, que resuelve simultáneamente estas cuatro ecuaciones. Es un operador que en general es no acotado, y es acotado si solo si el rango de t es cerrado. Sin embargo, aún cuando el operador t no tiene rango cerrado, la solución producida se puede expresar de esta manera, ¿no? Y estamos pudiendo garantizar que este producto de Dagger por W siempre queda un operador acotado. Bueno, entonces eso en cuanto a soluciones de ecuaciones de operadores, que es un poco con lo que vamos a tratar ya. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando últimamente? Estamos estudiando procesos iterativos que permiten obtener esta solución producida de Douglas mediante una aproximación. Según una ecuación soluble, esa es la solución, lo que queremos es tratar de obtener, o sea, estudiar métodos que permiten obtener la solución por aproximación. Estos métodos iterativos surgen a partir de una composición del operador, que se llama partición del operador, y cada vez que uno elige un U adecuado, se genera un método iterativo diferente. Lo que se quiere estudiar son, en general, condiciones que permitan garantizar la convergencia de ese método y también comparar convergencias entre los diferentes métodos iterativos que tienen diferentes partes. Eso es un poco lo que se estudia en general en este tema. Bueno, entonces, recuerdo la definición de una partición propia, no un operador lineal y acotado. Una partición propia es una descomposición, como dije antes, de la forma menos B, donde U y B son operadores acotados, P distinto de 0, y rango, lo que le pedimos a U, que tenga su rango y su núcleo, perdón, acá tiene que ser T y T. El rango y el núcleo de U coinciden con el rango y el núcleo de U. Y pedimos la condición de que B sea distinto de 0, porque si no, puede decir U igual a T. Bueno, una forma de caracterizar las particiones propias de T está dada por esta caracterización, donde estamos diciendo en realidad cómo son todos los U que uno puede elegir acá para generar una partición. Entonces, una descomposición de este estilo, que es una partición propia, sí, solo sí, se escribe como
T por I un operador que cumple esta condición y esta otra condición. Y agregamos la condición también de que sea distinto de esta proyección ortogonal, porque si no estaríamos en el caso de que el B nunca ingrese. Entonces, la iteración que se genera da una... Sí, que sea distinto del Z. Claro, una vez que multiplica el U, el B te queda por el momento. No, esto es lo que me quedó mal. Acá tiene que ser y acá tiene que ser X. Entonces, el resultado nuestro, sí, o sea, después vimos que valía para operadores, pero en realidad es un resultado viejo que dice lo siguiente, que si uno tiene un operador T, W, que es una ecuación soluble, que tiene una partición propia del operador T, se genera el proceso iterativo que está acá, y ese proceso iterativo converge para todo X inicial, sin solo decir el radio espectral de U de R menor que 1. Y en tal caso, cuando converge a la solución reducida de la ecuación X igual a 1. Es un resultado que fue inicialmente probado por Baron y después para matrices, para matrices y para T inversible. El T es inversible, el U es inversible. Y después lo fue extendiendo Berman y Clemos para matrices no necesariamente inversibles, sino y así fueron siguiendo los diferentes. Después lo miramos para operadores con mayor. Bueno, y este radio espectral, además de decidir la convergencia de un método, de alguna manera lo que está haciendo es medir qué tan rápido se acerca las iteraciones a la solución que nos interesa. Y denotamos X a la K, la solución que se obtiene en el paso K, esta diferencia queda acotada de esta manera, ¿no? Entonces, la norma de U de algo B está midiendo qué tan rápido nos vamos a ir acercando a esta solución. Bueno, entonces, en los antecedentes, un poco lo que estaba diciendo, Varga definió el concepto este de partición, considerando primero una matriz T de coeficientes reales, inversible, y definió el concepto de partición, o sea, es lo mismo, solo que el U, al tener el mismo rango del núcleo que T, el U queda inversible, y probó que el método iterativo converge a la única solución de esta ecuación vectorial. Después, que antes Berman y Clemos entendieron para T no necesariamente inversible, ahí ellos introdujeron en el método iterativo el uso de la Penrose en lugar de la inversa y definieron el concepto de partición propia. Con Laura, bueno, acá en el medio entre estos dos hay un montón de trabajos en los que empiezan a estudiar condiciones, a definir distintos tipos de particiones, y condiciones de convergencia y condiciones de comparación entre los métodos iterativos. Acá también hay varios trabajos en el medio, pero con Laura, después lo que hicimos fue pensar en matrices con coeficientes complejos y definimos el método iterativo para soluciones no necesariamente largas, sino para soluciones reducidas en generales de reducción larga. Probamos la convergencia y extendimos resultados que habían
donde yo ya lo conté varias veces, pero una de las diferencias cruciales era que acá, cuando trabajan con matrices con coeficientes reales, usaban muchas veces la condición de orden entre matrices de elemento a elemento. Bueno, como uno tiene acá coeficientes complejos en general, eso no se puede hacer, entonces trabajamos con el orden de Loebner, cuando las matrices, en ciertos casos, como las matrices eran hermitianas, y pudimos probar muchos resultados que estaban probados en este contexto para matrices más generales. Y después, con Guillermina Pongi, lo que hicimos fue extender un poco el análisis que habíamos hecho con Laura Arias para el caso de operadores lineales y acotados definidos en espacios de Hilbert y con rangos. Hoy voy a hablar un poco más referido a esto, que es por dos lados, digamos. Por un lado, en algunos casos pudimos quitar la condición de que el operador tenga rango cerrado, y por otro lado nos particularizamos en el estudio de pensar qué pasa cuando el T es autoconjunto. Bueno, ahora enseguida voy a hablar, pensamos que habían situaciones que podían ser interesantes, que podían obtener algunas mejoras, y algo salió, otro poco no. En realidad, este trabajo ya lo habíamos logrado, y lo empezamos. Entonces estamos arreglando un poco el trabajo en base a algunos comentarios que referí, a sugerencias y comentarios que se referí. Y entonces, bueno, por ahí como todavía no llegamos a terminar de cerrarlo de todo, así que lo que estoy contando es ahora lo que estamos haciendo. O sea, que podría haber algo mejor para así. Bueno, primero que nada, entonces tenemos como extensión a operadores que no necesariamente tengan rangos cerrados, resultados, que hablan de la convergencia de una partición propia para un T lineal y acotado. Y antes que pedíamos que tenga rango cerrado, ahora podemos hacer esa condición. No solo pedíamos que tenga rango cerrado, sino acá también pedíamos que el operador fuese compacto y positivo, y también se pudo sacar esa condición. Entonces, la situación es la siguiente: dado T y una partición propia U menos B de T, si el operador T da algo por B es positivo, entonces podemos garantizar que el método iterativo converge, y además tenemos esa fórmula para el radio espectral de UAD. Bueno, el esquema rápido de la demostración sería el siguiente. Uno, primero que nada, este operador es acotado, ¿sí? Porque el rango de U es el rango de T, entonces T da algo por 1 queda acotado, y el rango de esto es exactamente el núcleo ortogonal, o sea que es un operador que tiene rango cerrado. Como tiene rango cerrado, la inversa de Penrose es acotada, y además vale que se puede, esto se llama la reversión de flow, ¿no? Uno puede como invertir ahí el orden cuando calcula los inversos, o en este caso los Newton. Esto es una propiedad que en general no vale, que sí está aprobada para operadores de rangos cerrados A y B, y que cumplen además alguna condición de inclusión entre esos rangos. Pero acá estamos pudiendo usar, en este caso particular, aún con operadores U y T que no necesariamente tienen condición. Bueno, entonces tenemos la forma de la Penrose de T Dagger U, que es exactamente el orden y las inversas del mundo. Entonces, eso nos permite probar que si T Dagger B es positivo, para decir que T Dagger B es positivo, es decir que vale
esta desigualdad. Y cuando vale esta desigualdad, y los operadores son de rango cerrado, que eso ya lo sabemos, tomar un Penrose invierte el orden, y cuando tomamos un Penrose nos queda este operador, y acá es la mejor proyección ortogonal, donde esta es la proyección ortogonal de producida de rango que se ve ahí. Y entonces esta desigualdad finalmente lo que nos está diciendo es que U de ARB es positivo. Entonces nos quedamos con esto, que P de ARB positivo implica que U de ARB positivo. Y después probamos también que si uno tiene un elemento en el espectro aproximante de ARB, es equivalente que si el lambda está ahí, es equivalente a que lambda sobre 1 más lambda esté en el espectro aproximante de ARB. Y entonces podemos probar que el radio espectral de un ARB, que en general, como acá nada más que alfa, o ya saben que es positivo, que es el supremo de tomar alfa en el espectro de ARB, es lo mismo que tomar el supremo sobre la frontera, es lo mismo que tomar entonces el supremo sobre, por esta situación de acá, que el supremo sobre el espectro aproximante, lo de ARB, y finalmente por equivalencia va a ser lo mismo que tomar el supremo de lambda sobre 1 más lambda, con lambda en el aproximante de la. Y finalmente entonces llegamos a esta fórmula y que esa cantidad es neutral. Entonces tenemos una condición que garantiza la convergencia de esta partición para test bastante generales, ¿no? Lineales y rotados, no les digo que sea rango cerrado, lo único que estamos pidiendo es poco, pero estamos pidiendo que te da vergüenza. Pues. Bueno, con Laura hemos comenzado a estudiar particiones particulares, y para cada partición tratar de ver qué podemos decir de la convergencia. Eso lo seguimos mirando con Yamil después. Y una de las particiones que habíamos definido es lo que llamamos partición propia polar. Es así, la tenemos que definir para operadores de rango cerrado. ¿Por qué? Porque no, si consideramos la descomposición polar de un operador positivo, sabemos que la descomposición polar de un operador es el producto de una isometría parcial por sub t, y esta isometría parcial es única cuando se le pide que tenga núcleo en núcleo de t. Entonces esta U sub t es la isometría parcial de la descomposición polar que cumple esa condición. Y lo que cumple también es que el rango de U sub t es la clausura del rango de t, o sea que para que sea un U bueno para poner acá tengo que considerar rango de t. Bueno, entonces cuando llamamos a esa partición la partición propia polar, y lo que habíamos visto en su momento era que la convergencia de esta partición propia polar es equivalente a esta condición de norma entre sub t y t, a esta contracondición de norma y que funciona la clausura del rango de estrella y el módulo de t, o bien decir que converge si solo si la norma de t es finita. Y lo menciono porque obviamente te va a aparecer la partición propia polar en el sí. Bueno, entonces lo que queríamos era concentrarnos un poco en trabajar con el operador T o conjunto, y nos interesaba eso porque eh, pensamos que podíamos usar la descomposición positiva ortogonal que se define para un operador autoconjunto, y que eso podría ser. Entonces recuerdo que un operador autoconjunto, la descomposición positiva ortogonal es la de una descomposición de este estilo, donde estos dos operadores, que son T1 y T2, son positivos, satisfacen que sus rangos son ortogonales y que la suma de los rangos coincide con el rango de T, con una infinidad de rangos.
Y otra cosa que me resultó útil es que cuando el operador T tiene rango cerrado, entonces calcular la muestra en de T es calcular la diferencia de estas muestras. Que uno puede distribuir la inversa de los centros respecto de esa diferencia. Y eso uno lo puede decir cuando la descomposición es positiva ortogonal, no cuando uno tiene, o sea, que la suma está ortogonal, ¿no? Porque hay descomposiciones positivas más generales, donde vale esencialmente lo mismo que uno el operador lo escribe como diferencia de positivo, y acá lo que vale es una suma directa, pero con la suma directa no alcanza para que es importante el hecho de que sea ortogonal. Bueno. Y alguna de las particularidades que puede tener esto de trabajar con ecuaciones de x igual a w y que t sea autoadjunto, una es la siguiente, que si consideramos la descomposición positiva ortogonal de t, con el diferente adjunto, y llamamos x a la solución reducida de Douglas, esta ecuación, que es la que nosotros estamos interesados en buscar, uno lo que puede hacer es escuchar esta descomposición positiva ortogonal, permite desarmarla, desacoplarla, esta solución reducida de Douglas como suma de otras dos soluciones reducidas de Douglas de ecuaciones que también vienen a cuento de esta descomposición positiva. Entonces, eso podría ser útil en un caso de tener desacoplada la solución de esa manera. La positiva ortogonal, que tiene bien sí. La identidad de rango. ¿En cuál, perdón? La anterior. Esta es la clausura, no vale sí. Aún cuando no tiene rango cerrado. Si el rango está cerrado, esta sí, ahí sí. Ahí sí necesita, sí. Ahí sí porque sí, por el tema de los dominios, no sé. Si se puede arreglar, no sé. Bueno, y por otro lado, tener un autoadjunto, un T autoadjunto, si uno tiene una descomposición, una partición propia, y tiene el U autoadjunto, pasan dos cosas. Por un lado, el B queda necesariamente autoadjunto también, y también uno puede pensar en hacerle la descomposición positiva ortogonal a U, y entonces el método iterativo, cuando reemplazamos que lo podemos escribir como la recta horizontal, donde estos son la descomposición positiva ortogonal, y entonces de alguna manera uno desacopla también la iteración esa. Y queríamos ver si separar de esa manera la iteración tenía alguna ventaja o no a la hora de analizar las colectivas. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es qué relación hay entre el rho de Dagger B, el rho de U sub 1 Dagger B y el rho de U sub 2 Dagger B. Y en general la respuesta es que en general no hay ninguna, si no tiene un interritiano, una partición propia, por ejemplo, que consideramos esta partición, vamos a este U y también este B. Hay que hacemos su descomposición positiva ortogonal. Y bueno, cuando hacemos estas cuentas, calculamos los radios integrales, nos queda el rho de 3 medios, este quedó 0 y este 3. En principio, bueno, este no, claramente diverge, acá también diverge y acá pues, está. Otro ejemplo similar, también tomamos un T, una partición propia de T, definida por este U, otro punto, y este
B, que está definido ahí, tomamos la descomposición positiva ortogonal de U, bueno, igual las cosas, el módulo de B queda 1, el módulo de B queda en medio y el módulo de B queda 2. Hoy otra vez, que no pude encontrar un ejemplo que convertía los tres, pero en general, como no sabemos si en general podemos decir algo. Entonces, o sea, no sé si ese ejemplo no lo estoy encontrando porque va a valer algo o porque no lo puedo encontrar. Lo que sí, tenemos estas dos, por ejemplo, en que ahora sí convergen. En principio, la única relación que hay es que, en general, que el rho de B tiene igual que el máximo de los rho de 1B y 2B. ¿Sí? Pero en principio no lo podemos decir así de general. Bueno, pero lo que sí podemos decir es que cuando consideramos la partición propia polar, ahí sí tenemos una relación. Y entonces, si tenemos un T autoadjunto cerrado, consideramos su descomposición positiva ortogonal, y consideramos la partición propia ortogonal, como el T es autoadjunto, tiene sus tercios autoadjuntos, es mucho sentido, que la simetría parcial es autoadjunta, y también esa isometría parcial se descompone un producto como diferencia de estas dos proyecciones, y es justamente la descomposición positiva ortogonal de U, ¿sí? Y que está en relación con los rasgos de la descomposición positiva ortogonal de U. Entonces, eso ayuda a decir lo siguiente, y es que la convergencia de la partición propia polar es equivalente a, bueno, ya sabemos que rho sea menor que 1, pero también que el rho sea el máximo entre estas dos cantidades. Y estas dos cantidades, ¿qué son? Bueno, si hago el uso de, acá al ser una isometría parcial, el DAG es la estrella, ¿no? Entonces, uso de I estrella por B, que es la diferencia, que es autoadjunta, y como es autoadjunta, el radio espectral es la norma. O sea que lo que estamos diciendo es que en este caso, este radio espectral es el máximo de los dos radios espectrales de las partes centrales. Y también que es equivalente a que la norma de cada una de las partes de la composición positiva ortogonal sea menor. Bueno, y este máximo sale claramente por el hecho de que su estrella B, cuando uno descompone al T usando, digamos, ¿no? La descomposición positiva ortogonal de T, el módulo de T es que 1 más T2. Esta proyección, en realidad en vez de estrella es T, porque es otro punto, es la proyección a la temperatura del rango de T1 más la temperatura del rango de T2, entonces se puede separar, se puede escribir como suma de estos dos operadores, que son autoadjuntos y con rangos ortogonales, entonces la norma de todo esto finalmente nos va a quedar el máximo. También esto de trabajar si bien habíamos trabajado antes con operadores autoconjuntos, lo que no habíamos hecho era usar la descomposición positiva ortogonal de un operador. Entonces, por ejemplo, nos permitió mejorar al local
y es que nosotros habíamos considerado clases de particiones para diferentes clases de operadores. Entonces, cuando trabajamos con un autoadjunto de rango cerrado, habíamos definido la partición propia proyección, que podemos considerar, o la partición propia Penrose, ¿no? Y habíamos caracterizado la convergencia de cada una de esas particiones. Pero, bueno, en el caso de la proyección, de la partición proyección, lo que pudimos decir ahora es que si el T es autoadjunto, pero no positivo, no converge. ¿Y por qué? Bueno, justamente por esto, porque cuando hago, esto sería el ¿no? Esta cuenta, otra vez se separa como diferencia de operadores que son autoadjuntos y con rangos ortogonales. Entonces, esta norma es el máximo que destacar y este operador tiene norma mayor o igual que 1. ¿Por qué? Bueno, porque este también es muy trivial, ¿no? Porque dicen que es el operador T es autoadjunto y no positivo. O sea que la partición propia, proyección, tendría sentido únicamente para operadores positivos. Porque entonces cuando el operador es positivo, esta es la podrá, porque esta es la simetría parcial de su. Y en el caso de esta partición que llamamos Penrose, la convergencia se puede pensar también usando las exposiciones ortogonales de esta manera, sino que es equivalente a la convergencia con máximo de estas normas. Bueno, y después eh, pensamos en una composición que venga así como directamente desde la composición positiva ortogonal, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que era poco útil. ¿Por qué? Entonces, consideramos T autoadjunto y su T1 y T2, su descomposición positiva ortogonal. Y tomamos esta partición donde n y n son naturales, no simultáneamente iguales a 1, porque si no, acá estaríamos poniendo T, y lo que vale es, entonces, el U para nosotros es NT1 menos NT. El rango de este es exactamente el rango de T, y el núcleo de este es el núcleo de T, o sea que eso es una partición propia para T. Es una partición propia que cumple que cuando hacemos T de B, bueno, empezamos T de por usando la composición positiva ortogonal, Dagger ahí, y entonces nos queda suma de estos operadores que son positivos, o sea que T de es positivo, y el resultado decía que converge. O sea, estábamos contentos porque nos encontramos una partición que converge siempre. Claro, pero no es, si bien converge, y decía, pero converge no es útil para encontrar la solución producida, porque cuando uno lo reemplaza en la operación esta, y reemplazamos el U, Dagger, por lo que es, esto es lo mismo que calcular peda de B, o sea, tiene la misma dificultad que calcular peda de B que transforma de eje, entonces no tiene, no es suficiente, ¿no? Sí, con ver que todo bien, pero no sé. Sin embargo, uno puede hacer una variación de esa y generar una composición, una partición propia, así, de considerar, bueno, si decir que T2 es lo nulo, es decir que T es autoconjunto no positivo. Entonces considero esta partición propia y bueno, podemos decir que converge si son así, vale, esta partición de norma y una análoga considerando esos dos y la proyección sobre el procedimiento. Y estas en realidad son comparables también con la partición polar,
porque si tenemos este otro punto con rango cerrado, bueno, tenemos la partición propia polar, todo que converge sí sobre sí, cada una de estas converge, y además el rho de luz estrella A de B, de luz estrella B, es el máximo de los rho asociados a cada una de estas. Sí. Quizás una de ellas que sea suficientemente menor que la de polar que tenemos. Bueno, y otra de las cosas que estudiamos fue, lo que hicimos pensar, es bueno, analizar qué cosas se podían decir con W positivo. Entonces, en principio, lo que miramos es que si uno tiene una partición propia, por ejemplo, siempre con todo el ejemplo de parte, es una partición propia de T, eso implica que T igual a Q por U estrella menos Z es una partición propia de T, bueno, y además cumple esta condición y acá tenemos su recurrencia. O sea que a partir de una partición propia siempre podemos tener otra donde el U considera positivo. Las ventajas que puede tener un U positivo es a la hora de encontrar un U positivo o un U punto. A la hora de encontrar los Penrose, por ejemplo, en matrices, ¿no? Uno lo analiza y es muy fácil encontrar los Penrose. Bueno, lo que se puede decir rápido es que si uno tiene una partición propia con el U que sea positivo, entonces vale esta fórmula para el radio central y el lado B. Y si tenemos una partición propia con U y D positivos, o sea, un autopunto que se escribe con diferencia de positivos, lo que vale es que esta 2 menor o igual que 1, si solo si el T es positivo. O sea que si tenemos una partición propia dada por diferencia de positivos y convierte, entonces estamos trabajando con un operador positivo. Lo que quisimos ver era si podíamos encontrar, ya que tenemos esta equivalencia, si podíamos encontrar alguna relación entre la convergencia de esta partición propia y la de C de menos B, y en general vimos que no. Y entonces, termino con algunos ejemplos de este estilo. Si tomamos un operador autopunto y no positivo, con norma menor que 2, ya sabemos que la partición propia polar converge, y sin embargo esta, que finalmente es la partición proyección, sabemos que no converge porque lo habíamos visto antes, el otro punto no positivo no converge. Este es otro ejemplo, pero en el mismo caso, donde se muestra lo mismo. Este otro punto no positivo, tomo la descomposición positiva ortogonal. Esta habíamos probado hace un rato que converge, sin embargo, esta otra no converge, cuando hacemos la cuenta en este caso es el grupo cuadrado de W, el rho nos queda el máximo de esta cantidad, y siempre es mayor o igual que 1. En esos casos muestra que tenemos la convergencia de una B, en principio no tenemos convergencia no podemos garantizar la convergencia. Este ejemplo es al revés, tenemos este T y hacemos una partición propia tomando esta matriz U y el T que queda definido. Y bueno, cuando hacemos U por U estrella, el Z nos queda definido. Entonces, lo que se puede ver en este caso es que esta sí converge. De hecho, cuando hacemos rho de U estrella A y Z, nos queda un radio central de esta matriz, que es un cuarto.
y sin embargo, esta no cuenta. Y, y por último, creo que es el ejemplo, en este ejemplo mostramos que tenemos una situación en la cual las dos convergen. Tenemos esta T, tomamos una partición propia, eligiendo esta matriz U y esta matriz B. Bueno, haciendo las cuentas se ve que el robo de W es menor que 1, y sin embargo, como tomamos la partición U cuadrado de Z, porque es positivo ahí, este robo también es menor que 1. En estos casos, convertido. No puedo decir nada. Y no tengo nada para decir, pero ahora yo tengo que